Nacional de Justicia porque la Junta Nacional de Justicia está bajo ataque, mientras la mayoría del país, con toda razón, está distraída en un partido de fútbol muy importante contra Brasil. Pasan cosas muy importantes en la política y a veces algunos medios, tal vez muchos, no le estén dando importancia a lo que está pasando en el Congreso de la República. Esta no es una bravata del Congreso, esta no es el ejercicio legítimo de la facultad de fiscalización del Congreso de la República sobre otros organismos constitucionalmente autónomos. Lo que está haciendo el Congreso contra la Junta Nacional de Justicia es violar la separación de poderes, el principio básico del Estado de Derecho. Si la fiscalización del poder político le preocupara realmente al Congreso de la República, ¿por qué tenemos un ministro de Justicia que tiene llamadas telefónicas con Walter Ríos para que le haga un favorcito? Ese ministro, en época de Castillo, ya estaría interpelado y censurado. En una semana estarían gritando todos. Ayer Dina Boluarte, con total naturalidad y tranquilidad, dijo que el ministro tenía derecho a la presunción de inocencia. Presunción de inocencia que ella no le reconoce a su ex jefe, del cual grita es el asesino de la Diroes, acuérdense de Pichanaki. Entonces, ¿la presunción de inocencia es para unos y no para otros? En el Congreso, la fiscalización, que es muy importante, ¿es para unos y no para otros? Y por favor, para algunos genios del derecho, hace más de 50 años, cuando yo estudiaba Derecho en la universidad, que la separación clásica de tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, ha sido completamente superada. Todos los organismos constitucionalmente autónomos en una constitución son parte del equilibrio de esos poderes y sus pesos y contrapesos. A ver si leo un poquito de doctrina. Pero vamos a iluminar el debate con un tuit del ex defensor del pueblo, el doctor Eduardo Vega Luna, donde da cuenta del trabajo de la Junta Nacional de Justicia. Por favor, si me ayudan desde el switcher con ese tuit. Muy bien, veamos. ¿Qué dice el doctor Vega? 15 magistrados supremos fueron destituidos o sancionados por la Junta berlista y más de 200 magistrados sancionados en 3 años. Esa es la diferencia con el ex Consejo Nacional de la Magistratura. Los cuellos blancos celebran el proceso sumario en el Congreso de Perú y lo celebran en el Poder Judicial y la Fiscalía. Reitero, 260 magistrados sancionados en 3 años de operación, donde en los primeros meses lo que hubo fue un proceso de organización de cero prácticamente. Vamos a poner el cuadro a toda página para que todos vean quiénes son los sancionados. Jueces supremos, con destitución, Aldo Martín Figueroa Navarro, juez supremo con suspensión, César San Martín, por 30 días. Igual que la señora Ana María Aranda, suspensión por 120 días. Luego tenemos al juez supremo con destitución, Martín Alejandro Hurtado Reyes, fiscal supremo, Pedro Gonzalo Chávarri, fiscal supremo, Tomás Aladino Alves, fiscal supremo, Luis Arce Córdoba, o sea, los pesos pesados, ¿no es cierto? Fiscal supremo, Carlos Ramos Heredia. Miren la cantidad de fiscales supremos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 con sanción y 8. Muy bien. Luego tenemos a jueces supremos, al doctor Aldo Martín Figueroa con destitución, al doctor Martín Alejandro Hurtado Reyes con destitución, a Adolfo Carlomagno Castilla Mesa, jefe de la OMPE, remoción del cargo. Este es el que nombró el CNM controlado por el trío Telesup. Nadie se acuerda, ¿no? A este señor lo tuvieron que sacar porque le garantizó una inscripción rarísima en el registro de organizaciones políticas a Podemos. Y la Junta lo removió del cargo porque era un escándalo.
Hizo un concurso público y lo nombró a Piero Corvetto. O sea, ¿de dónde creen que salen las cosas? Por favor, de nuevo a toda página para terminar de ver el cuadro, a toda pantalla en realidad. Y tenemos también, a ver, ¿quién más? A Víctor Ticona, juez supremo, que fue presidente del Jurado Nacional de Elecciones, a César Inosocia Pariachi, fue supremo con 3 destituciones, prófugo de la justicia, que vive muy contento en Bélgica, Víctor Raúl Rodríguez Monteja, fiscal supremo, Zoraida Ábalos, suspendida por 30 días. El Congreso la destituyó a patadas, no la destituyó, la acusó constitucionalmente y está pendiente su juicio en el Poder Judicial. Carlos Ventura Cueva, juez supremo, destituido. Ana María Aranda, como les dije ya, jueza suprema con suspensión de 120 días. Y Sandro Paredes Quirós, en julio nomás, fiscal supremo adjunto, destituido. Por eso los odian. Estas cosas no las hacían los consejos nacionales de magistratura, no en esta magnitud. ¿Por qué? Porque el sistema de justicia está podrido. Limpiarlo va a demorar 15 años. 3 juntas nacionales de justicia consecutivas. Y ese es el proceso que quiere detener el Congreso a como de lugar. A como de lugar. Porque hay vasos comunicantes entre esta gentita y el Congreso de la República. Así de claro, así de simple. ¿Qué más, por favor? Si a alguien le quedó alguna duda. ¿Qué tenemos? Tenemos el tuit de Patricia Chirinos que quiero comentar. Ella coloca esta noticia de Willax. Le huye al control político. La presidenta del Jurado Nacional de Elecciones dice que la investigación del Congreso es un quiebre del orden constitucional. ¿Le huye al control político? ¿Le huye al control político? ¿Realmente? Vamos a ver eso. Pero leamos el tuit de Patricia Chirinos. Siempre el doble rasero, caviar. Todos dicen caviar. O sea, prefiero ser caviar que ser de, ¿no es cierto?, el grupo de los chalacos, ¿no? Pero en fin, no vamos a intercambiar insultos. Aplauden cuando les conviene y critican cuando queremos funcionarios idóneos. ¡Ah, idóneos! ¡Qué maravilla! Pero la verdad es una sola. A mí lo que me revienta de este tuit es la palabra verdad. La verdad, dice. La verdad, no se olviden de eso. Es una sola. Los miembros de la Junta Nacional de Justicia vulneraron el principio de separación de poderes e incumplieron con sus deberes constitucionales. No olviden, acá viene lo importante, no olviden que en el 2018 el lagarto Vizcarra removió el CNM y le dio vida a su propia Junta Nacional de Justicia. Y esta señora congresista dice que eso es verdad. Y todos sus trolls, ha lanzado cientos de trolls desde el Congreso, que el CNM lo removió Vizcarra y le dio vida a su propia Junta Nacional de Justicia. O eso se hace, yo creo que se hace porque no puede ser. Ha estudiado Derecho, ¿no? Ha leído la Constitución. Vamos a repasarle, ¿no es cierto?, para iluminación de los congresistas, que gritan lagarto, lagarto, caviar, caviar. Lo único que hablan es de animalitos. Bueno, en ese mundo del reino animal de repente se entienden mejor. Pero bueno, ¿quién remueve al Consejo Nacional de la Magistratura? De nuevo, el Congreso. Solo lo puede hacer el Congreso. ¿Lo puede hacer el Ejecutivo? No. No. Ni con un voto, ni con 2 votos, ni con un proyecto de nada. No. Solo lo puede hacer el Congreso con una mayoría calificada de 87 congresistas. ¿Quién destituye al CNM? El Congreso, con una mayoría calificada de más de 87 congresistas, donde estaban los 73 congresistas que ingresaron al Congreso con Keiko Fujimori. Al CNM lo destituye básicamente el fujimorismo, mayoritariamente sus aliados de Keiko Fujimori. El lagarto no tiene nada que ver en la destitución del CNM. Puede proponerla, pues si me gustaría que los destituyan. Se convocó a una legislatura extraordinaria. Y hubo una marcha inmensa en Lima en la que yo participé. Y al Congreso no le quedó más remedio que destituirlos porque vendían los puestos de jueces y fiscales.
los vendían. Eso es una falta grave. No sacar un comunicado recordándole al Congreso que no puede abusar de su poder, para que el Congreso abuse de su poder. Es una maravilla. Segundo, ¿quién nombra a la Junta Nacional de Justicia? ¿Quién la crea primero? ¿La crea Vizcarra? La crea el Congreso en una reforma constitucional. De nuevo, con más de 66 votos y referéndum popular. El presidente ni promulga la reforma constitucional. No pasa por el Ejecutivo la reforma constitucional. Qué lagarto y qué Vizcarra. El problema es que no se puede mentir tanto. Una persona tan profundamente mentirosa puede presentar una moción para destituir a toda una junta sostenida en una mentira tan profunda, tan brutalmente profunda. Yo se los pregunto al Congreso de la República, que dice no conocer cuáles son los fueros del Congreso de la República, no conoce la Constitución, el Ejecutivo no tiene nada que ver. Y la designación de los 7 miembros tampoco pasa por el Ejecutivo. El Ejecutivo no participa, no tiene nada que ver. Y el Congreso tampoco, en la designación. Defensor del Pueblo, presidente del Tribunal Constitucional, Contralor, fiscal suprema, fiscal de la Nación y presidente del Poder Judicial y 2 rectores. ¿Dónde está Vizcarra? Vizcarra, lagarto. ¿No les da vergüenza? Articulen pues un poquito, en vez de hablar estupideces, mentiras. Llenan las pantallas de mentiras y mentiras y mentiras todo el día. Esos 7 organizaron un concurso público de méritos y demoró bastante tiempo hasta que eligieron a 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia. ¿No lo sabe? Claro que lo sabe. Si de los 7 ahora tienen por lo menos a 4 en sus manos, por supuesto que lo saben. En esa época, Vizcarra no tenía a esos 7, a ninguno de esos 7 en sus manos. O es muy limitada, repito, yo creo, una tremenda mentirosa. Es una vergüenza para el país. Una congresista que puede escribir eso es la promotora de la moción de destitución de los 7 magistrados. Debería haber en la Comisión de Ética alguna sanción para los congresistas que mientan tan descaradamente. O sea, tiene que haber. O alguna sanción social. No se puede mentir de esa manera. Siguiente, por favor. Seguimos. Y ahora entra la onda internacional. No, perdón. Primero, la Comisión de Justicia hoy, mientras todos ustedes están viendo fútbol, va a discutir a las 5 de la tarde, ¿no es cierto?, el proceso para remover a la Junta Nacional de Justicia. Y hoy en la mañana, la Comisión de Constitución, por si acaso, va a discutir 5 proyectos de ley para ver cómo lo sacan. ¿De qué? De la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Porque quieren aislar al Perú del sistema internacional de justicia. Mañana lo sacan de la Corte de la Haya o de la Corte Penal Internacional. Les da lo mismo. ¿Eso quién lo hace? ¿Quién hace eso? Las dictaduras. Cuba, Venezuela, Nicaragua, sacan a sus países de las jurisdicciones, de las múltiples jurisdicciones internacionales. Las dictaduras de izquierda son las que hacen eso. Eso es lo que hacen. La derecha también, pero sobre todo las de izquierda. Te sacan de la jurisdicción internacional. Lo siguiente, por favor, para que vean cómo viene la cosa con la ONU. El señor Turk, esto es el pantallazo de la página oficial de la ONU, ha dado un discurso ayer. Estamos hablando de el alto comisionado para las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Ha dado ayer un discurso en la apertura de sesiones, ¿ok? Y lo que dice es que los derechos humanos son un antídoto donde prevalece las políticas de la distracción, la decepción, la indiferencia y la represión. Y dentro de su discurso, que dura media hora en inglés,
dedica un párrafo al Estado peruano y en particular al Congreso de la República. Y les pongo el párrafo completo. Volker Turk, eso está en inglés, lo he puesto exactamente como lo dijo. Lo que le dice al Congreso peruano, voy a traducir las últimas líneas, es lo siguiente. Llamo al Congreso a someterse a los principios básicos de Naciones Unidas sobre independencia de la judicatura y a respetar el balance entre los poderes del Estado. ¿Ok? El próximo fin de semana, la señora Dina Boluarte va a ir a Naciones Unidas, no sé, ¿verdad?, a Volker Turk y correrá por su vida. Esto es un escándalo internacional. Y esta es la respuesta del Congreso. Por favor, lo que sigue. Vamos a verlo. Piden a la Cancillería la salida del representante de la ONU en el Perú. El señor Igor Garafulik es representante, ¿no es cierto?, del sistema de Naciones Unidas en el Perú. Debe ser declarado persona non grata. Eso es lo que consideraron. Y le han exigido a la Cancillería que lo expulse. Nicaragua, que lo expulse el mismo día que el alto comisionado llama al Congreso a respetar los principios fundamentales de la democracia. ¿Qué hizo el señor representante de Naciones Unidas? No a título personal, es la representación en el Perú de Naciones Unidas sacar este comunicado. Si quisiera ponerlo a título personal, no lo pone como Naciones Unidas Perú. Pronunciamiento del sistema de Naciones Unidas sobre investigación sumaria a miembros de la Junta Nacional de Justicia. ¿Y qué le recuerda? Lo mismo que el señor Turk. Lo mismo. Que recuerden que los principios básicos de Naciones Unidas respecto a la independencia de la judicatura están vigentes. Y la constitución política tiene que someterse a ellos. Bueno, a este señor lo quieren expulsar del Perú los señores congresistas, liderados por el señor Aguinaga, que por supuesto también quiere que salgamos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de todas maneras. En el caso del señor Aguinaga, con un interés particular, está por entrar a la Corte el caso de las esterilizaciones forzadas en el Perú. Hay que decirle que mala suerte, porque ese caso, aunque se retire el Perú de la Corte, ya está en el sistema. No hay retroactividad, se va a ver igual. Hoy día, reitero, en la Comisión de Constitución, 5 proyectos de ley, uno para restaurar la pena de muerte en el Perú. 5 proyectos de ley, eso es lo que prioriza Marta Moyano, retirarnos de la jurisdicción internacional. Es decir, ser unos parias internacionales, no tener ninguna protección supranacional, ninguna. Nos van retirando, nos van a retirar de la ONU mañana. La señora Roselía Murús, vicepresidenta del Congreso, como les conté ayer, cree que por una moción suya se puede enmendar la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que es un tratado multilateral, no bilateral, multilateral. Los funcionarios de la ONU también tienen protección multilateral, por si acaso. Hay algo llamado, ¿no es cierto?, la Convención de Viena, para empezar. A ver, si leen un poquito. Creen que pueden estar expulsando funcionarios, ¿no? Porque no les gusta, porque no me gusta su comunicado. En esas manos están las relaciones exteriores del Perú. Vamos a ver si la Cancillería cumple con el mandato de profesionalismo que ha tenido durante décadas y simplemente hace oídos sordos a esta estupidez. Declarar persona non grata es un deporte en la Comisión de Relaciones Exteriores, no tiene ningún valor jurídico. Ningún valor jurídico. Puede ser simbólico, pero ningún valor jurídico. Retirar a un embajador tiene un valor jurídico. Eso sí, eso es otra cosa completamente distinta. Y pedir la salida de un embajador tiene un valor jurídico. Es una cosa completamente distinta. Pero eso se hace desde el Poder Ejecutivo, no desde el Poder Legislativo. En esas manos está, Mau. Y todo esto, imagínense la voracidad, el apetito por comerse a la Junta Nacional de Justicia, que puede llegar a estos extremos, a la vista y paciencia del mundo entero. ¿Por qué tanta hambre? ¿Qué se quieren comer?
Vamos a la pausa, un minuto, y regresamos, pero la pausa nos la trae Samsung y tenemos que hacer la mención correspondiente. ¿Sabían que ya pueden comprar los nuevos Galaxy Z Fold 5 y Z Flip 5? Encuéntralos disponibles en tu tienda Samsung favorita o en samsung.com. Que repita la promoción de Cambio Seguro. Cambio Seguro, casa de cambio digital registrada en la SBS, cambia dólares y soles por internet desde su web o aplicativo, usa el código promocional sin guión y obtén un descuento en tu primera operación. Cambio Seguro, fácil, económico y súper seguro. Continuamos con el programa, que es lo que nos interesa. La Junta Nacional de Justicia, por supuesto, está bajo ataque, pero varias voces en el Perú han comenzado a decir, un momentito, esto está mal. Y no son pocas. A contrapelo de lo que dicen algunos de que estamos exagerando, de que nunca van a tener los 87 votos, no, imagínense, que es bueno que haya un poquito de control y fiscalización. Y cuando les preguntas cuál es la causa grave, dicen, bueno, eso se verá en la investigación. Bueno, a contrapelo de estos cándidos o oportunistas, hay algunas instituciones que han comenzado a pronunciarse. Vamos a poner algunas. Vamos primero con el comunicado de la Cámara de Comercio de Lima, por favor. Cámara de Comercio de Lima, es preocupante que congresistas investigados quieran juzgar a la Junta Nacional de Justicia. Eso lo ha dicho Rosa Bueno, la presidenta de la Cámara de Comercio de Lima, en varias entrevistas que ha dado el día de ayer. No es un comunicado, son entrevistas que ha dado el día de ayer donde expresan su preocupación por lo que pasa con el sistema judicial. Es el primer gremio, diría yo, de importancia que ha levantado su voz. De otros todavía no sabemos nada. Siguiente, por favor, partidos políticos. Libertad Popular, el partido de Rafael Belaúnde, de Pedro Cateriano, de Diana Álvarez Calderón, ha sacado un comunicado que creo que es muy correcto. Libertad Popular, coherente con su ideario y sus convicciones democráticas, condena las acciones que realiza el Congreso de la República contra la Junta Nacional de Justicia por amenazar el equilibrio de poderes y el Estado de Derecho. La aprobación de la investigación sumarísima contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia es un acto que afecta a nuestro débil sistema democrático. Defender la democracia es la única forma de garantizar la libertad. Exhortamos a los partidos políticos que forman parte del Congreso para que cumplan con su deber de defender el orden democrático y constitucional. Hasta ahora, el único partido con inscripción que no está en el Congreso que ha sacado un comunicado, creo yo, contundente. El Partido Morado también ha sacado un comunicado. Ellos sí tienen una representación mínima en el Congreso, pero por lo menos han hecho público su posición en contra de este comunicado. Y el Partido Morado reafirma su posición de que se vayan todos, Congreso y Ejecutivo, y pide la unidad de todos los peruanos para hacer el real cambio que el país necesita, iniciando el camino de la solución a la crisis institucional en la que nos encontramos. Muy bien. También tenemos el comunicado de algunas universidades. Son varias, pero he escogido algunos. El comunicado de los profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica sobre la Junta Nacional de Justicia, con el mismo tenor, pero exactamente con el mismo tenor y con una buena explicación jurídica de por qué lo que están haciendo los congresistas atenta contra el orden constitucional. Una investigación sumaria, ¿no es cierto?, es un error y es una amenaza, ¿no es cierto?, a el Estado de Derecho. Hay más universidades, pero he sacado porque finalmente la Facultad de Derecho no solamente es la mía, sino es la mejor del Perú. Tenemos también el comunicado de la Unión Internacional de Magistrados, en el mismo tenor de la Unión Internacional de Magistrados, he dicho, en el mismo tenor. El escándalo es internacional en este momento, no sé si se han dado cuenta en el Congreso, pero en fin. Y finalmente, he puesto un tuit, voy a poner un tuit a toda pantalla que quiero explicar. El autor es miembro del directorio del Banco Central de Reserva del Perú. El Banco Central de Reserva del Perú tiene en la Constitución un artículo idéntico.
el Congreso puede destituir al directorio del BCR por falta grave. Exactamente igual que con la Junta Nacional de Justicia. Por favor, el tuit de José Tábaro, director del BCR, y dice: los directores del BCR, del Banco Central de la República del Perú, podemos ser removidos del cargo por el Congreso, pero solo por falta grave, igual que quienes integran a la Junta Nacional de Justicia. ¿Qué falta grave han cometido estos últimos, a quienes el Congreso ha decidido remover en un proceso sumarísimo? Si el Congreso se tira a la Junta Nacional de Justicia, a igual razón se tiran al Banco Central de Reserva. Exactamente igual, a uno o a todos. Exactamente igual. ¿Se dan cuenta del peligro que es esto? A los que están solo preocupados por la economía, ¿se dan cuenta del peligro? Y pone acá un tuit adicional que hay que compartir también, porque parece que algunos se han olvidado, comentando las declaraciones del señor Turk. Ese señor que está en pantalla es el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el que exhorta al Congreso del Perú no destruir la democracia. Y lo que dice el Tábara es: al debilitar la independencia del sistema judicial, el Congreso favorece a mafias y delincuentes, aísla a nuestro país de la comunidad internacional y afecta la recuperación de la economía, en perjuicio sobre todo de las familias más pobres. ¿Le van a abrir también un proceso por decir eso? Decirlo es una falta grave, es inmiscuirse en las potestades del Congreso de la República de fiscalizar. Ahí tienen un candidato, Congreso. ¿Van a tirarse sobre el BCR también? Porque es lo único que les falta. En esta se quieren comer, ya lo hemos explicado ayer y la semana pasada, se quieren comer la OMP, se quieren comer la RENIEC, quieren dominar el Jurado Nacional de Elecciones, a cuyo presidente ayer la Corte Interamericana le ha vuelto a dar garantías para proteger su vida amenazada de muerte por uno de los miembros de la pestilencia. Grupo de choque, ya sabemos de quién. Esa es la situación en el Perú. Hoy día conversé con el congresista Héctor Acuña y me dijo que no cree o no debe reunirse los 87 votos para destituir a la Junta Nacional de Justicia. Yo creo que es tarde, yo creo que sí los tienen, y si no los exhiben la próxima semana, cuando concluya esta pantomima de investigación sumarísima, que es una pantomima, lo mismo que hacen cuando quieren fusilar a alguien, ¿no es cierto?, en medio de una guerra, es una pantomima. Muy bien, cuando concluya eso, veremos. Pero yo creo que sí los tienen, porque los intereses detrás, si regresamos al primer tuit de Eduardo Luna del programa, lo revelan, pues. Ahí está la lista, y ahí están